Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Prejuicios fuera. Solemnidad excesiva hasta a un lado. Lejanía, por si acaso, hoy ha llegado a tu final. ¿Por qué? Porque hoy Franco Felice nos va a ayudar a través de los senderos y praderas de su jardín. Me acaba de meter una basura. Estaba haciendo una apertura hermosa y me entró una basura en el ojo. A través de las praderas y senderos y canteros de su jardín, a aproximarnos a una entidad dentro de la literatura doméstica y también internacional. Hola Franco, ¿qué onda? Hola, vos? hola Esteban, ¿cómo andás? ¿Qué onda? Te saludo de vuelta. Me gusta porque cuando empieza la columna me saludás como si hubiese recién llegado. Y un poco más como que me presentás, ¿viste? Sí. Ya tipo columna 168. Él es Franco Felice, claro, y así. Me cuesta decir mi apellido alto. Para el podcast. Para el podcast, exactamente. Tiene sentido. En la apertura es como que hace... Claro, y acá es como que Titán, ¿viste? Y se pegan Franco Felice, cachetadas en la cola. Bien. También es una posibilidad. Estaba corriendo el teléfono. Sí, no, que tiene su teléfono como en un paño y era como un pequeño bebé. Dije, ¿qué onda? Sí, no me di cuenta, pero lo metí en un paño. Lo voy a sacar para que vean que no hay nada. El nada celular extraño. también. Franco Felice, ¿qué has traído hoy? Sé que odias ese tipo de preguntas, así que lo voy a formular de otra manera. Franco, ¿a quién nos vas a ayudar a aproximarnos hoy? Bueno, mira, esto es un poco difícil de explicar en un principio porque es un autor del que ya estoy dando la primera pista. Se trata de un autor, no se trata de una corriente ni nada. Es un autor del que ya alguna vez he hablado en aquellos lejanos tiempos en los que teníamos la columna por Zoom. ¿Era por Zoom? ¿Era la plataforma? Sí. Hemos hablado de él así un poco por encima. Era un momento difícil para mí, la columna me costó muchísimo hacerla y a su vez siento que no le hice justicia, así que algún día volveré para volver a hablar propiamente de su literatura. Pero hoy, más allá de su literatura, me gustaría hablar de su figura, ¿no? Y de este ícono que se ha erigido a lo largo de las décadas. Estoy hablando nada más y nada menos de la persona por la cual el pasado 24 de agosto se conmemora su nacimiento y se conmemora a su vez el Día del Lector. Ya habrán adivinado, fue nombrado la semana pasada en la columna de Balu Tealdo, sí. Y es Jorge Luis Borges. Fue nombrado por encima porque sé que se habló un poco de la relación que tuvo con Walsh. Pero bueno, Jorge Luis Borges, exactamente como ya les dije, el pasado 24 de agosto fue el aniversario número 123 de su nacimiento. Él nació en Buenos Aires, recordémoslo, en 1899, ya llegando con un pie en el siglo XX. Y me parece a mí explicar un poco desde el principio ya. El simple hecho de que el día del nacimiento de Borges lo reconozcamos como el día del escritor, ya me parece a mí que nos da una clave de lo que vamos a tratar de hablar, o un poco de lo que se ha ido construyendo a lo largo de todos estos años. ¿Ibas a decirme algo? No, me quedaba pensando también, amén de la fecha, todo lo que implica el nombre de Borges. No quiero spoilear, pero... No lo hagas. Pero sí se eleva un aura de respeto. Se eleva un aura de respeto y perdón que te interrumpa, por pero favor. Estabas a punto de spoilearlo. Más allá de eso, quiero pensar en esa aura que se generó tanto desde su nacimiento y por supuesto se potenció mucho con su muerte. Borges muere en 1986, año del Mundial. Sí. Cosa que no le gustaba el fútbol, así que por ahí hay un guiño. Después creo que... Borges muere a comienzos del año 1986, si no me equivoco. Me parece que en la primera mitad del año. O sea, no creo que haya visto el Mundial, pero bueno, no le hubiese importado. Pero de todas formas, hablar un poco de esa imagen de escritor, esa imagen de intelectual, esa imagen de el pensador argentino, si se quiere. Porque un poco cuando hablamos de estos orgullos nacionales que tenemos y se habla siempre del deporte y se habla de la cultura, Borges siempre entra como el primero ahí del gran imaginario cultural literario argentino. A tal punto que cuando uno piensa en Borges como escritor, si yo te hago este juego, por ejemplo, improvisemos algo rápido. Si yo a vos te digo, Esteban, Jorge Luis Borges, vos lo primero que pensás, ¿cómo lo imaginás a él? A él... ¿Cómo lo imaginás a él? La imagen que aparece en tu cerebro, ¿cómo es? Un señor sentado en un sillón, sí. Mirada perdida, su bastón y la voz suave. Ahí está, la mirada perdida. Solemne, inevitablemente solemne. Exactamente, solemne. Sinceramente. Pero dijiste algo que llama la atención y que es un poco la columna vertebral de esto, que es con la mirada perdida, un hombre mayor y con un bastón. Sí. O sea, el gran imaginario que hay de Jorge Luis Borges en la actualidad casi pareciera creer que Borges nació viejo. Sí. ¿No? Y esto nos pasa a muchos. A mí, de hecho, me hablas de Borges, yo lo escucho y lo primero que pienso es en el Borges adulto, en el Borges ya de los 60, 70. Sí. El Borges de cerca de pocas décadas antes de su muerte. Y esto tiene que ver con la conformación de la identidad. Porque
Hay dos escritores argentinos que para mí tienen la maldición de haber nacido viejos. Uno es Borges, el otro Sábato. Que a Sábato yo me lo imagino también, haber nacido ya con el bigote, con la frente, la frente arrugada. Borges pasa un poco lo mismo. Y a su vez esta imagen de eterno anciano, de hombre que no vivió, de hombre que ha tenido ha pasado gran parte de su vida, por no decir toda, encerrado leyendo. Hombre, hasta se ha dicho, y acá lo voy a decir con mucho respeto y cuidado, hasta que se ha hablado de su actitud hacia las mujeres como un poco esquiva, como el hombre que nunca tuvo mujeres, sí, lo cual ya eso no me interesa porque es parte de lo que era su vida privada. Pregúntenle a María Kodama. Solemne in extremis. Solemne, claro, exactamente. Todo eso es un imaginario que se ha conformado con la figura de Borges, que a su vez no solamente lo erige como este hombre adulto, sabio, el anciano, el jefe de la tribu, el que más sabe de literatura, aquel que hay que leerlo con mucho respeto y con mucho cuidado porque es difícil y es fácil perderse, sino que también todos estos rasgos de su personalidad lo han conformado y lo siguen conformando al día de hoy como esta figura del intelectual intocable. Y esta figura del intelectual intocable arrastra un problema que ya lo podemos ir sorteando más o menos desde la década del 60, 70, cuando Borges ya no producía tanto. Su producción literaria más bien transcurre entre fines de los años 20 y comienzos de los años 50, si bien siguió escribiendo siempre, pero el gran grueso de su obra está en esa década, que es cuando publica las colecciones de cuentos como El Aleph, Ficciones, Historia Universal de la Infamia. Incluso en ese momento ya había, con un Borges mucho más joven, de 40, 50 años, ya estaba como esa imagen de el intelectual intocable. Imagen que obviamente, y esto que voy a decir es una obviedad, una imagen que se potenció al 10 millones% cuando Borges muere. Porque al morir ese hombre intelectual, ese hombre complicado, ese hombre lector, no solamente se decreta el día del lector, sino que también esa imagen de hombre intelectual explota a su máxima potencia. Y a su vez esto ha llevado con un gran problema, me parece a mí, y es algo que he discutido hace poco con un profesor de literatura argentina, que hablábamos de toda esta imagen de Borges como hombre impenetrable, literalmente, ¿no? Y de su literatura compleja, un hombre al cual se dice, bueno, cuando vamos a leer Borges tengan cuidado con lo que eligen, por ejemplo, si vas a darlo en una clase, ¿no? Que es un poco como decir, bueno, ojo que los chicos no se aburran, ¿no? Que vamos a ver qué texto trabajamos. Me parece a mí que toda esta imagen grande de Borges en un punto ha hecho como que los lectores o los potenciales lectores no se animen a leerlo casi. Me pasa mucho con amigos. Tengo un gran amigo que hace 5 o 6 años que me viene diciendo tengo ganas de leer a Borges, pero no me animo, no sé cómo empezar. Y no lo puedo culpar, porque a mí me ha pasado también. Hemos crecido, hablando de literatura, hemos crecido como un poco con la idea de que con Borges hay que tener respeto, hay que tener cuidado, ojo por dónde le entras, ojo por dónde te arrimás, no vaya a ser que el primer relato de Borges que leas sea algo que te cueste mucho y que entonces no lo quieras agarrar más, que lo tires, lo cual me parece un comentario que puede tener cierto grado de verdad. A ver, si una persona agarra el libro, el texto más complejo de Borges, no sé, Las ruinas circulares o Tlonuk Var Orbis Tertius, me parece que sí, es como un poco áspero el terreno como para empezar a moverse. Eso no quiere decir que no sea gloriosamente genial y gloriosamente gloriosa, vamos a ir a redundancias, la experiencia de leer eso, porque también sería un poco como decir, bueno, aquello que no sea sencillo y que no esté directamente servido para que yo lo consuma, no lo quiero. Lo cual me parece que habla de lectores muy estériles que somos, ¿no? Quiero decir, está bueno buscar el desafío, ¿no? ¿Me ibas a decir algo, me pareció? Pensaba sobre todo también la aproximación a Borges que tenemos. En mi caso no fue en el secundario, fue en la facultad, que fue Funes el Memorioso. Ok. Que es un relato súper accesible, Funes el Memorioso. Y es brillante para un montón de metáforas. Fue una clase de Derecho, sí, donde hablaban justamente, no recuerdo el título de la ley que estábamos estudiando, pero era una belleza porque, y es un cuento bastante masivo, digo, no sí, es uno de los más conocidos, sí. Y que sea sí, sencillo, explica también por qué es uno de los más conocidos. Total, y me tocó verlo, no leyendo con un café, sino en una clase en donde lo usamos de manera lúdica y también pedagógica. Pero justamente, si esa solemnidad a la cual describías de Borges y que estás desprejuiciando, o que estás descomponiendo, que estás justamente resquebrajando para acceder a él, no tenemos esa capacidad de aplicar justamente esa visión o cosmovisión, ese caleidoscopio que habría Borges, desde una clase de Derecho hasta un caso criminal, el caso de María Suns. Emma Suns. Sí. Digo, hay un universo respecto a ser abierto que muchas veces nos cercenamos, también hablo ahí soy autorreferencial, por esto de, o no lo voy a entender. Sí, esta idea,
justamente destructora de no lo voy a entender, pero a su vez de esta idea de no lo voy a entender y esta idea de no estoy preparado o no es para mí o no sé por dónde entrarle, ha generado también mucha gente que... Hay más gente que habla de Borges que gente que lo leyó. De hecho, en la década del 60 había un chiste en los círculos literarios muy recurrentes que el mismo Borges lo decía también y se reía mucho, que era, mis libros no se venden para leer, se venden para regalar. Porque todos te regalaban un libro de Borges, pero nadie lo había leído. Bueno. Porque estábamos... y lo contaba él mismo con mucho humor, con ese humor ácido que él tenía bestial. Porque justamente también era como, bueno, a ver, la institución literaria argentina, ¿quién es? Jorge Luis Borges. Esto cuenta tanto para las décadas en las que Borges vivía como ahora. La institución literaria argentina, que, si querés saber de literatura argentina, ¿quién tenés que leer? Jorge Luis Borges. ¿Quién es el prototipo de intelectual argentino? Jorge Luis Borges. ¿Quién es el prototipo de hombre solemne que sabe, que está sentado, que se la pasó leyendo toda su vida, que no vivió, como si leer no fuese vivir? ¿A quién no le gustaría vivir leyendo? A mí me gustaría. ¿Quién es el hombre que es como impermeable a todo tipo de candores populares y cosas que encandilan al vulgo? Jorge Luis Borges. Y eso ha generado como una especie de masificación enorme que escapa mucho a su literatura. ¿Y por qué digo escapa mucho a su literatura? Se termina hablando más de él que de sus textos. Cosa que por suerte en los últimos años, por lo menos eso estoy viendo yo con gente de mi edad, gente joven, se está empezando a revertir. Porque hay que leerlo. Porque podemos hablar de él, pero no alcanza a contenerlo en una estantería o en una vitrina del hombre intocable y que por ahí conocemos alguna que otra cita o conocemos... No, el universo borgiano es absolutamente maravilloso, perfecto, y parte de la reflexión que te traigo no solamente es tratar de entender que Borges, si bien no sé si es un poco vaga o medio goma decir la frase Borges es para todos, suena medio tribunera, en el sentido de que siempre hay un relato, porque recordemos que él solamente escribió relatos y poemas, en cuanto a su obra ficcional, ¿no? Siempre hay un relato con el cual iniciarse y siempre hay una manera entradora de llegar. Es como un poco escaparle a ese miedo o escaparle a esa falsa idea que, bueno, no lo voy a entender. Quizás no lo entendés, y si no lo entendés, ¿es un problema? No, porque te invita a leerlo de vuelta. O esto no lo voy a empezar porque me cuesta la estructura. Bueno, está bien que te cueste, porque si solamente vamos a leer aquello que está todo servido, que ya está masticado, que está cuadrado, que es 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y así. Cada uno lee como quiera y lo que quiere, pero me parece ahí que está un poco en juego nuestro lugar de espectadores, ¿no? De dejar de ser un poco más pasivos. Y a su vez también, esto lo pensaba y quizás es la parte más difícil de explicar fuera de lo que es apartarnos de esta solemnidad y de esta idea de decir, ay no se lo podrá leer, o como es un intocable yo no puedo acceder a Borges. Muchas veces que se habla de Borges con gente que lo ha leído, ¿no? Y en este caso sí entran ambos, tanto los que lo han leído como los que no. Entra mucho en discusión esto de, sí, Borges es un gran escritor, pero viste cómo pensaba. Cosa que, a ver, no vamos a negarlo, los años más conocidos de Borges, o los años más populares en cuanto a imagen y a literatura, están acompañados, vamos a decirlo, en gran medida de una postura conservadora, de la cual se dice, hay un rumor medio mito que nunca se terminó de comprobar, que es en parte por su postura política por la cual a él no le dan el premio Nobel. El premio Nobel no estaba destinado quizás por los jurados del premio a dárselo a una persona que tenía una postura política conservadora. En esos años, no sé si se decía tanto de derecha, pero sino más bien conservadora. Cuando a veces a mí me pasa que lo escucho a esta gente que habla de esta manera, ¿no? Y me enferma un poco, lo voy a decir, me enferma, lo digo con tranquilidad, ¿no? Me da un poco de rabia porque, primero que demuestra un recorte minúsculo y superficial de lo que es la vida política de Borges, cosa que a mí, como persona que está a favor de separar al autor de la obra, me parece como un poco boba, no me interesa lo que él pensaba, yo lo quiero leer a él, no lo quiero para un debate político ni tampoco lo voy a votar, sino que solamente lo estoy escuchando, lo estoy leyendo. Mucha gente decía, no, pero su postura conservadora, ignorando totalmente que Borges, durante sus casi 87 años de vida, pasó por todos los aspectos políticos. De hecho, en su juventud fue comunista. Borges en su juventud publicó una colección de poemas que eran unas loas, alabanzas a la Revolución Rusa. De hecho hay un poema muy conocido, el poema quizás un poco más conocido de esta época se llama Rusia, que es un poema a favor de Stalin, a favor de Lenin, es un poema y uno no puede creer quizás diciendo, pero ¿cómo el Borges que comía con dictadores o el Borges que decía que la alta cultura y todo eso, cómo ese hombre 60 años antes le cantaba la Revolución Rusa en su libro Poemas Rojos, que acá tengo no un fragmento, sino tengo una pequeña cita de él, que en una entrevista cuando le preguntan por esta publicación temprana sobre el comunismo, sí, él dice, todavía era anarquista, libre pensador y pacifista.
¿no? Esto hablando de estos dos libros pues son dos. Uno es el libro rojo con los salmos rojos y el otro tiene otro título que no recuerdo, en el que él hablaba de esto y él mismo los mencionaba como una colección de poemas en verso libre en alabanza de la Revolución Rusa, de la fraternidad y del pacifismo. Esto lo dijo Jorge Luis Borges, que si vos se lo decís a alguien que lo tiene como un gorila o como un hombre así de inclaudicable derecha, es como que un poco mueve el amperímetro y a su vez a mí me permite pensar, ¿quién no cambia de parecer político, en el caso que estamos hablando de política? ¿Quién no cambia de parecer en 70 años? Vos tenés 25, has cambiado de opinión política en 25 años. Bueno, imagínate una persona. Al cielo. Por supuesto, pero imagínate si vos que tenés 25, yo que tengo 26, hemos cambiado de posiciones, tanto políticas como humanas, a lo largo de nuestra cortísima vida. Imagínate un hombre que vivió 86. O sea, que nos dobla por 4 en edad, ¿no? Y que a su vez, a nosotros, bueno, nos conocen en nuestra casa, pero a su vez con un hombre que le termina dando un peso tanto a su obra, como también lamentablemente, y digo lamentablemente porque no se tendrían que equiparar, a su condición política, ¿no? Porque si vos tenés una posición política, listo, la hablás vos con tus amigos, con tu gente de tu círculo, con tu grupo de amigos militantes, y está todo bien. Jorge Luis Borges es como que estaba más expuesto como cualquier persona célebre, ¿no? Pero además, la frase que uno puede decir que es una frase hasta que suena desgastadísima, suena hasta, siento que es como una especie de jardín de infantes de clase. Es una postura muy infantil. Esta cosa, bueno, pero no nos perdamos por no pensar como Borges de la obra de Borges. Y me siento un estúpido diciéndolo. Realmente, ejercer un filtro tan cruel y tan... Te voy a decir, tan cegador no es la palabra indicada. Ahí está también. Tan sesgado. No, perdón. Es una columna maravillosa porque Esteban está demostrando cómo el inconsciente le hace el juego. Sí. Le hace el juego a la idea de lo borgiano. Dijiste cegador. Borges, uno lo tiene como alguien ciego. Borges se quedó ciego en los últimos años de su vida. Nosotros nos olvidamos que Borges vio durante muchos años. Es maravilloso porque vos dijiste cegadora y te diste cuenta y dijiste no. Y ahí hay otra clave. Porque también el hombre viejo, ciego, que no se movía, que sabía los poemas de memoria, que estaba con el bastón, que parecía una ruina. Borges durante muchísimos años de su vida vio, sí. Iba al cine, o sea, y cuando se quedó ciego también iba al cine con alguien que le contaba lo que estaba viendo. Pero perdón porque te interrumpí, pero es genial ese guiño inconsciente de viejo, ciego, solemne, aburrido no, pero como taciturno. Es maravilloso, perdón. Total, no, creo que también mucho el material fílmico que ha quedado de Borges. También, sí, lo más difundido de él es eso de esa época. De hecho, vos buscás entrevistas a Borges y ni siquiera los entrevistadores, los cuales varios son muy buenos, ni siquiera los entrevistadores escapan de ese aura de Borges, porque hay una entrevista muy conocida del año 76 que se lo hace un periodista español llamado Joaquín algo, no recuerdo su apellido. Joaquín, el nombre. Sí. Es muy conocida esa entrevista, es una entrevista en España, en la televisión. Y en ningún momento le dice a Borges, o sea, nunca lo llama por su nombre, nada, se refiere a Borges como maestro. Maestro. Y ya es gracioso, porque de hecho en los grupos de memes de que estoy de Borges nos decimos, maestro, ¿viste? Sí. Porque está como el chiste de que, o sea, tenía un nombre, y era como, y usted maestro, y aparte, perdón, pero Borges siempre... a él le gustaba escaparse y se reía de eso. A él no era el viejo de la tribu que le gustaba ser alabado. Sí. Es todo lo contrario. Él le decía maestro, y usted que es un hombre toda mente, todo cuerpo, todo espíritu. No, bueno, yo hoy me levanté. O sea, era como que te desechaba, te tiraba abajo su misma imagen. No sé si se explica lo que estoy diciendo. Sí, se explica. A él lo vendían y era como ay. Y el tipo un poco más te decía, pará, pelotudo. O sea, no te iba a decir pelotudo porque Borges no decía malas palabras, pero un poco más era como que con sus chistes y sus humoradas, él mismo se rebajaba y se ponía a la altura del comentarista, por lo menos en una cuestión de ida y vuelta de ping-pong, ¿no? Porque era fascinante y bueno, eso ya es una cuestión del sentido del humor que tenía Borges, que como dije antes era bestial. Las entrevistas de Borges, más allá de ser, bueno, ahora me estoy poniendo yo un poco en fan. Las entrevistas de él, más allá de ser una catarata de genialidades, son chispazos de un humor tan fino, pero de un humor increíble, que realmente lo hace. Es un humor en función a esto, ¿no? Es un humor en función a desmitificarse el mismo y a su vez de desmitificar un poco también a otras cosas que él siempre terminaba con lo mismo. Para él lo más importante era la literatura. Sí. Los hombres era como que, bueno, nos vamos moviendo, pero siempre en sus entrevistas, por lo menos lo que yo notaba, o lo que yo noto, perdón, es esto de desmitificarse, bajarse del pedestal
pero siempre hablar en pos de una literatura, siempre con mucho humor y con referencias de cosas que él solo leía. No sé, recordemos que él leyó el Quijote en inglés a los 4 años, o sea, ese tipo de cosas, pero no con este tipo de cosas que, como te digo antes, como decías vos, con esto de la política y del infantilismo de hacer una separación, le pasa a la gente, a los lectores, y le pasó a la prensa, y le pasó a un montón de pequeñas esferas por las cuales él se movía, ¿no? Pero esto de las imágenes, de decir, bueno, no, el ciego, el hombre muy viejo, insisto, es muy gracioso ver fotos. Vos le mostrás una foto de alguien, de una foto de un Borges joven, y te van a decir, no sé, es Luis Otero, o sea, no es Borges, porque eran parecidos. Pero no sé quién es, o sea, ¿entendés? Hay una imagen incrustada. Hay una imagen incrustada, y lo loco es que la gran cantidad de obra de Borges, la más célebre, fue escrita cuando él tenía entre 26 y 48 años. O sea, el hombre que vemos todos, el viejo, había escrito el Aleph, o Cuentos como el Sur, o Funes el Memorioso, hacía 40 años, ¿no? Y esto también se cuela un poco en su literatura, esta idea de desmitificarlo, porque otra cosa de lo que se lo acusa mucho era de, bueno, el anglófilo, el cipayo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que acá, bueno, no voy a tener tiempo porque sería una cosa súper extensa y la haría muy larga y muy aburrida, pero también rastrear que en muchísimos relatos de Borges, a mí se me ocurren 2 ahora, hay unas marcas enormes, ¿ves? Ahí está Borges, nadie dice, ¿quién es? Tu abuelo, ¿viste? Nadie lo tiene. En el inconsciente no está esa imagen de él. Y volviendo a lo de la literatura, increíble pensar cómo en muchos de sus relatos, sobre todo en relatos de la temprana y la mediana producción de Borges, está lleno de pistas y de señales y de cosas que son como más solapadas, de argentinismos, de criollismos. O sea, como un hombre al que se lo acusa de anglófilo, de hombre que estudió en Europa, que después, bueno, se va a Ginebra, que estudia en Irlanda y que es como, entre muchas comillas, se lo acusa de cipayo. Como un hombre escribe tan bien, cómo hace también una reescritura de la gauchesca en, por ejemplo, cuentos como El Sur, o del criollismo primigenio en Hombre de la Esquina Rosada, que son relatos que sí son policiales, son relatos de fantasía. Bueno, en el caso de Hombre de la Esquina Rosada tenemos un relato más bien un policial, y en El Sur tenemos un relato mucho más fantástico, pero que están incrustados, y le ofrezco al oyente que los lea y se dé cuenta, está lleno de las marcas del nacionalismo que hay en Borges. O sea, un hombre que entendió el nacionalismo como él solo. Me parece irónico, me parece hasta un poco estúpido que una persona que como nadie haya entendido las cuestiones de la literatura argentina, de la gauchesca, del Martín Fierro, del Matadero, como un hombre que tiene todo ese bagaje y esas armas nacionales, no, era un cipayo, era un anglófilo, porque leía Las Mil y Una Noches y a Chesterton. Sí, leía Las Mil y Una Noches y a Chesterton, y leía a Edgar Allan Poe, pero también leía al Martín Fierro. Y en su literatura, para mí, está mucho más incrustado, mucho más escurrido, rasgos que lo emparentan más con José Hernández que con Edgar Allan Poe, por decirlo así, ¿no? Entonces esta es la última parte, esta quedó como muy cortita y es como la más cerebral, la más fría, la que tendría que desplayarme mucho más, pero no me va a dar el tiempo. Pero invito también a hacer esa búsqueda, ¿no? Que la cantidad de sortilegios que ha dejado en sus relatos, tomemos todos como ejemplo, El Sur y Hombre de la Esquina Rosada, llenos de castellanismos y de argentinismos y de situaciones puramente argentinas, sobre todo en Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? De los criollismos, de las pulperías, de las peleas de cuchilleros, ¿viste? Como para quitar un poco esa idea. Lo que yo te mencionaba hoy cuando hablábamos, y el otro día también, de que iba más o menos la columna, mi intención no es bajar línea, ni mucho menos, ni tampoco como recomendar, sino quizás me parecía que, aprovechando el Día del Lector y entendiendo por qué se dice el Día del Lector y que se recuerda por el nacimiento de Borges, que también es como un chiste interminable, porque el Día del Lector, ¿quién puede ser lector argentino? Y Borges, no va a ser otro. Entonces entender esa ironía también, echar un poco de luz sobre esta cuestión de acercarse a la literatura de Borges, que es fascinante por donde se la encare, pero que también entender que esa literatura, y más que su literatura, toda esa imagen y todo el imaginario borgiano, está lleno de pistas falsas o de prejuicios que muchas veces los podemos superar acercándonos a su literatura. Y entendiendo que era un ser humano, entendiendo que era una persona que cometía errores, por supuesto, era una persona que cambiaba de afiliación política de una punta a la otra a lo largo de su vida, pero que lo más importante, como decía él, sigue siendo su literatura. Entenderla por ese lado y, bueno, hacer el camino al andar más allá de lo que yo pueda decir ahora. Sí, es interesantísimo, totalmente, y es interesantísimo esta... Me sale a decir desmitificación, desmitificación. No, más por el lado de lo solemne. Esta solemnidad que, agregándola a esta serie... Y acá, perdón, como
como nave nodriza y como cúpula, o sea, debajo de todo lo que yo digo está lo más importante, el gran paraguas que es la literatura de Borges. Es fascinante, es bestial. O sea, creo que no hay mejor argentino o escritor argentino más lúcido de lo que hay hablando de él. Y entendiendo todo eso que te acabo de decir, o por lo menos que yo rescato en mi opinión, no escapar a su literatura. Porque lo que hace Borges para mí es el único escritor perfecto. O sea, uno lee cosas de él y realmente no entiende qué vino después. O sea, en ese sentido me parece que también un poco más sencillo lo que se puede decir es léanlo, lean sus cuentos, lean sus poemas, lean sus intervenciones, lean, no sé, ha tenido hasta críticas de cine ha escrito Borges. Pero vamos a ir más que nada con su narrativa, que es lo más llamativo y lo más destacado. Y debajo de todo ese gran paraguas, o sea, debajo del gran domo de literatura suprema en todo sentido, está todo esto que te digo. Absolutamente, y aparte de esto, de escuchándote, tomando sobre todo la parte no de literatura, en donde acá aprendo, pero sí del costado político, esas resistencias o anticuerpos que uno puede generarse ante personas que no piensan como uno, porque al fin y al cabo estamos hablando de gente que no piensa como nosotros, sobre todo en el arte en general, pero en la lectura, se quiebra muy, muy fácilmente cuando uno es atravesado. No estás pensando a quién votó Borges o Vargas Llosa, o votó a quién apoyó. ¿A quién apoyó? Sí, no sí. estás, cuando te atravesás por una experiencia así. Exactamente, y a su vez eso no termina, ni siquiera a aquellas personas que plantean esta postura que estamos discutiendo, les termina de cerrar en un punto, porque a la misma persona que te puede decir, no, porque Borges era un facho, Borges era de derecha, Borges era un tipo conservador, si esa persona se entera que, por ejemplo, Borges lloró en el juicio a las juntas cuando escuchó testimonios, ¿dónde se paran después? Es como, no era un facho, no, pero pará, lloró, ¿qué tengo que decir entonces? ¿Cómo emparejo el helado? ¿Cómo emparejo? Pará, ya vengo, ¿viste? Y, no, pero fue comunista, pero dijo que Pinochet... Sí, es un infierno. Es un infierno. Entonces yo quiero decir, barrer con toda esa estupidez y entender un poco que lo importante está en otro lado, ¿no? Hay pregunta acá en el chat de Twitch, en el chat de YouTube. Chipi pregunta, consulta para Franco, top 3 de libros o cuentos de Borges que él recomienda. Para arrancar o para entrarlo. Y gracias por la pregunta. Es muy complicado, pero te puedo decir, por lo menos los que a mí más me gustan para empezar. Para una persona que no leyó nada de Borges y que realmente está interesado en empezar, yo creo que el relato definitivo de él, por lo menos en mi humilde opinión, es El Sur. El Sur me parece que está en Ficciones, si no me equivoco. El Sur. Mi segundo favorito te voy a decir que es uno mucho más complejo y que de hecho es uno de los relatos que muchos dicen, empezar por acá es medio... Pero a mí me parece que es un relato maravillosamente impresionante y que con un poquito de esfuerzo se puede sortear fácilmente, que es Las Ruinas Circulares, también de la misma colección. Y el tercero, el cual hoy no mencioné, pero también creo que es perfecto en todo sentido y que está lleno de matices lingüísticos absolutamente atronadores, es Emma Suns. Pero es tan difícil, o sea, lo estoy diciendo casi en balbuceo, Chipi, porque hay tanto... Chipi te sigue. Lo sé, estoy eternamente agradecido. Hay tanto impresionante para leer que uno puede, no sé si pensar en los mejores o en los menos logrados, que creo que no tiene nada no logrado, pero quizás uno puede más bien agrupar en, lo más complejo o lo más cerebral, lo más frío, no sé, tiene relatos que son realmente muy enroscados como Throne of War Orbis Tertius, que a su vez es uno de mis favoritos, y que voy a confesar algo, el primer relato que yo leí de Borges en mi vida fue Throne of War Orbis Tertius, o sea, tenía un 99% de chance de no leerlo nunca más y decir, este tipo escribe cosas totalmente intrincadas, no le entendí nada y tirarlo, pero yo, y esto lo digo de verdad, no estoy romantizando nada, recuerdo estar leyéndolo y hacer un esfuerzo tan grande en entender y en conectar las cosas que a mí la cara el ceño se me fruncía. No, recuerdo que se me fruncía el ceño, pero no quería soltarlo. Ese es Throne of War Orbis Tertius, es el segundo relato de la colección de ficciones. Del Aleph. Y. ¿Es del Aleph o de ficción? No, es de ficciones, ahí me acordé, es de ficciones, sí. Es maravilloso. Pero insisto, te puedo decir mis favoritos. Si no leíste nada, El Sur, Emma Suns. La Casa de Asterión es otro gran cuento. La Casa de Asterión, que me parece a mí que incluso hasta tiene algo de terror, tiene un desenlace macabro, pero en general el Aleph, La Lotería de Babilonia, Pierre Menard, Funes el Memorioso, que acá lo comentamos con Esteban, Hombre de la Esquina Rosada. Hay demasiado. Lo bueno es que
las obras de Borges se consiguen en todos lados y las colecciones de cuentos te las tiran por la cabeza, en el sentido que se consiguen, ¿no? Que, sí, o sea, no despectivamente. Te podés conseguir el Aleph y ficciones y ahí tenés para una vida. O sea, lo vas a comprar ahora que tenés 25 y lo vas a leer hasta los 100, porque es maravilloso. La reactivación del mercado editorial que auspicia Franco Felice es algo realmente que ha curado. El director de Jenny, de la Aleph, bueno, justamente la Aleph, hoy lo juega y dice familia y se come. Familia y se come, familia. Claro. No, pero realmente está pagando la universidad de mis hijos. Claro, tipo, termina el programa y le empieza a crecer el home banking, ¿viste? Sí. El CBU, ¿viste? Claro. Yo voy a, ¿viste? Por calle Corrientes, avenida Corrientes, y está la cara de Franco y velas. Claro. La verdad, gran experiencia, Franco. Aprendí mucho en todas las columnas, pero especialmente en esta, en donde no te gusta desmitificar, no, has desolemnizado. Quizás, y gracias porque realmente fue una columna que me costó mucho cómo encararla porque es bastante deforme en el sentido de la información y a su vez, como te decía al principio, no es en este caso una recomendación, no es tampoco centrarnos en la figura de tal escritor, sí, de Borges, pero no decir, bueno, vamos a hacer una especie de recorrido o tampoco, bueno, me quedo con este relato. No, es más bien como una gran sopa, ¿no? Que realmente me costaba mucho. Yo en mi casa estaba escribiendo, hice como una... Guiso. Sí, hice como un mapa conceptual, ¿viste? Y tiraba flechas y acá y cómo hablo de esto y cómo paso de hablar de los poemas de la Revolución Rusa a Emma Suns. Y es como un tironeo de etapas porque vas de 1942 a 1917. Fue muy difícil, pero bueno... espero que haya quedado más o menos claro y si no, bueno, me putean por mensaje. Muchos hoy tendremos que dormir sabiendo que Borges no nació así, no nació viejo. Cada gente no nació así, esto ya es en los 70, que ya se estaba pobre por fallecer. Y otra cosa que muy poca gente sabe, Borges nunca vivió de las ventas de sus libros. Otra cosa que a nosotros nos parece imposible. ¿Cómo? Borges vivió de dar conferencias, de dar clases. De hecho, le encantaba hablar en público. Él a veces se tomaba el tren a un pueblito en el medio de la nada y bajaba y lo esperaba Ricardo Piglia y le decía, bueno, acá vas a dar la charla. Y una vez dio una charla en la Universidad de La Plata y Piglia le preguntó cuánto cobraba. Y Borges le dijo, no tengo precio. Bueno, 10.000 pesos. No es mucho, 5.000. Y le pagó 5.000. Y cosas así. Vendía libros, por supuesto, pero nunca vivió de la venta de sus libros. La que vive de la venta de sus libros es otra persona que no la puedo mencionar por si están los abogados por acá, porque tiene una... por ahí hay un abogado atrás del croma, o sea, tiene mucha... Un vecino de Avellaneda con estos ramos. Tiene mucha... O sea, sabrán a quién me refiero, pero no puedo nombrarlo porque no la puedo nombrar a ella. Hubo un caso de un vecino acá de Avellaneda, está en la parada de colectivos día de por medio, el autor se me está escapando el nombre ahora, del Aleph engordado. Pablo Cachajian. Que es profesor en Puan. Enseñó en Puan, no sé si sigue dando clases. Ha tenido, casi termina en Cana. Con XX. Sí. No la nombre. No. Si hay abogado cerca, nadie la nombró. Pero yo estoy del lado Pablo de la vida. Siempre. El Aleph engordado casi lo hace terminar en Cana. Sí. Se toma el bondi acá. No quiero que la charla, pero se toma No, ojo que te puede escuchar la persona esta y lo va a buscar,